estamos de nuevo en la transmisión. Súper interesante el panel que tuvimos recién y nada más lindo que se puedan conocer personas que están trabajando en la misma temática. El FITS tiene esto de poder cruzar fronteras y crear conexiones a lo largo de la región. Seguimos adelante entonces, tenemos ahora varias propuestas transcurriendo en paralelo. Comenzó hace algunos minutos una sesión que se llama Acelera tu idea de tecnología cívica con Civic House y Wingu, donde especialistas van a dar feedback en vivo a organizaciones y personas que postularon diferentes ideas. La sesión está abierta al público, así que si quieren sumarse para conocer nuevos proyectos y dar feedback también para ayudar a que estos proyectos se hagan realidad, les invitamos a que vayan a la sección de sesiones. Además, vamos a estar viendo en vivo en otro de los escenarios, acá en Hoping, una intervención artística a cargo de una artista digital argentina llamada Margarita Cubino, en la que vamos a desarrollar gráficamente lo que son los intercambios de los espacios de articulación que están sucediendo en las sedes presenciales de Santiago de Chile, de Bogotá y de Buenaventura. Y ahora sí, entonces, doy la bienvenida a este panel que llamamos Por una democracia digital más accesible, un tema fundamental a la hora de pensar en democracias más justas, más equitativas, más incluyentes y realmente para todos. Tenemos el honor de que nos acompañen Susana Pallero de la comunidad Dalat y Carolina Aguilera Vigil de Two Brains. Muchísimas gracias por sumarse. Bienvenidas. Les cedo la palabra y el escenario. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Ok. Voy a arrancar compartiendo la pantalla. No sé si ya están pudiendo verla, pero bueno, la idea del día de hoy es que hablemos un poquito sobre qué importancia tiene la accesibilidad digital en la democracia digital, ¿sí? Empecemos por presentarnos. Mi nombre es Susana Pallero, soy especialista en accesibilidad digital. Hace 10 años que arranqué en este campo. Soy cofundadora de la Fundación DALAT, que es Desarrollo Accesible Latinoamericano, una organización que se dedica a generar más conocimiento sobre la accesibilidad en español en Latinoamérica y generar articulación entre las personas para poder incentivar más el desarrollo de esta materia en Latinoamérica. También soy experta invitada de la Asociación Internacional de Profesionales de Accesibilidad y trabajo como voluntaria en la W3C, donde estamos escribiendo los que serán los próximos estándares de accesibilidad, que es la WCAG 3.0. ¿Caro? Hola, buenas tardes. Primero, gracias por estar conectados a esta interesante charla. Mi nombre es Carolina Aguilera. Como les contaban, yo soy consultora de accesibilidad en Two Brains, Chile, y tengo alrededor de 9 años de experiencia en el área de accesibilidad digital. He tenido experiencia como consultora en servicios públicos en esta materia, también como académica en cursos, en talleres sobre accesibilidad web. Y este tema es una de mis banderas de lucha. Me podría definir casi como una activista de la accesibilidad digital. Y nada, es un honor para mí estar compartiendo también este espacio con Susana. Así que partamos, contémosle. Bueno, hacemos nomás. Nuestra agenda hoy es una charla corta en la que vamos a hablar un poco de qué es accesibilidad digital, para aquellos que aún no lo saben, la relación que tiene con la democracia digital, qué estamos haciendo como Estado y qué podemos hacer nosotros como activistas o desde nuestro lugar al respecto. Así que arrancamos con qué es la accesibilidad digital. Es la disciplina que estudia qué características debería tener un producto o un servicio digital para poder ser utilizado por todas las personas. Y qué es importante en este punto es tener en cuenta que los productos y los servicios digitales pueden ser utilizados por todas las personas, ¿sí? La regla es que es posible. Básicamente, la accesibilidad es el acceso al mundo digital de todas las personas. Cuando decimos todas las personas, nos referimos a las personas independientemente de sus discapacidades e impedimentos. ¿Qué son las discapacidades? Son
esas características inherentes a las personas. ¿Por qué decimos inherentes? Porque forman parte de la persona, la acompañan durante toda su vida y es parte, desde un punto de vista político, de la identidad de las personas, ¿sí? Las discapacidades pueden ser físicas, pueden ser sensoriales, pueden ser mentales, pueden ser emocionales, pero hay que tener en cuenta que usualmente cuando pensamos en accesibilidad, pensamos en discapacidad, pero que también existen los impedimentos. Los impedimentos van a ser otras características que pueden impedir que los usuarios interactúen con el entorno digital, ¿sí? Y que estas van a ser derivadas o del contexto de uso o de impedimentos temporales. Pero ya no hay esta relación íntima con la persona e inherente a la persona, sino que es algo que puede ser del contexto o que puede ser temporal. Por ejemplo, en el caso de una discapacidad puede ser una persona con visión baja, que todas las personas, si tenemos la suerte de envejecer, vamos a tener presbicia, vamos a empezar a tener una visión más baja. Un impedimento del mismo tipo sería una persona que está recuperándose de una cirugía ocular, por ejemplo. Y en el caso del contexto de uso, puede ser una persona que está utilizando un dispositivo que tiene baja batería bajo el sol y con ese reflejo no podemos ver correctamente lo que está en nuestra pantalla, ¿sí? También puede ser otros, como por ejemplo si voy en el auto, ¿sí? Se supone que no puedo quitar la vista del camino, entonces todos los que sean interfaces digitales mientras que yo estoy conduciendo no deberían quitar mi atención visual de la atención primaria que es el camino, ¿sí? Entonces por eso usualmente tenemos los GPS y demás que tienen interfaces de voz que nos permiten recibir esta información sin que sea principalmente la fuente, lo visual. Lo que queremos que ustedes tengan en cuenta y que se centren es en que la discapacidad no es una barrera, ¿sí? La barrera es el entorno. Perfecto. Mi turno. Luego de lo que les ha contado Susi, también podemos mencionar qué otras cosas pueden impedir el acceso al mundo digital, ¿ya? Donde no solamente está esta falta de acceso que puede existir, va más allá de las capacidades que pueda tener una persona, de las tecnologías con que interactúe o se conecte a Internet, y también independiente del lugar físico donde se encuentre. Entonces, dentro de estas barreras o impedimentos que pueden existir está la conexión a Internet. Tenemos un dato: solo el 62,5% de la población mundial tiene acceso a Internet, ¿ya? Entonces, podríamos decir que esto es el acceso a Internet, de hecho, es considerado como un derecho, ¿ya? Y esto no es que lo hayamos inventado nosotras, sino que tiene una bajada desde la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones también, el acceso a la web y a todos sus contenidos, ¿ya? Sí, si consideramos, Caro, ahora cuando estamos hablando de acceso, ¿no? Que solamente el 62% de las personas del mundo tienen acceso a Internet, ¿sí? O sea, ya estamos hablando de un 40% que no está en Internet, Claro. y a la vez de ese 60% de aquellos que tienen acceso a Internet, hay muchas personas que a la vez se ven excluidas por ejemplo, el hardware. Si están utilizando dispositivos viejos, no sé si alguna vez intentaron bajar una aplicación, especialmente las de gobierno, que surgieron mucho, que fueron muy necesarias durante la pandemia, ¿sí? Suelen ser aplicaciones muy pesadas, ¿no? Que a veces tenés que borrar todo para poder bajarlo en un dispositivo que no sea de última generación. Tiene que ver con poder utilizar el software en la compu, ya sea en la última Mac o en la compu que el Estado da en Conectar Igualdad, por ejemplo, en Argentina.
también tiene que ver con el software, ¿sí? De acuerdo a cómo ese software está construido o es pesado, si lo voy a poder utilizar, la infraestructura de red, ¿sí? Que tiene que ver con la conexión y demás, el idioma, el nuestro como región, ¿no? Si nosotros vamos, por ejemplo, a la home de Wikipedia, nos vamos a dar cuenta que la mayor cantidad de información en el mundo está en inglés, ¿sí? Y después en otros idiomas, y que el español ni siquiera está, digamos, segundo o tercero dentro de esos idiomas. Bueno, un ejemplo de lo que tú mencionas del, del idioma es que, entre paréntesis, la mayor cantidad de información sobre accesibilidad digital está en inglés. Exacto. Entonces ahí tenemos una barrera también los que trabajamos en esta área, si es que no manejamos el idioma también. Exacto. Y entonces hay un montón de factores que van a afectar, ¿no? El acceso que nosotros tengamos, la accesibilidad que tenga la plataforma para que yo pueda acceder a esa información. Y no, por eso nosotros ponemos todos estos pilares, ¿no? Donde también está la cultura, la localización geográfica y por último, las capacidades de los usuarios, ¿sí? Y acá es importante porque nosotros como personas que nos dedicamos a construir productos digitales, nos vamos a centrar en lo que las personas sí pueden hacer y no en lo que las personas no pueden hacer. Y así tenemos que construir desde esa perspectiva los productos. Estas capacidades, cuando nosotros pensamos en esto, estamos hablando de discapacidades, pero estamos hablando también del nivel de educación digital, ¿sí? No todas las personas saben utilizar las aplicaciones o los distintos tipos de tecnología que existen hoy en día. La edad, ¿sí? Es un factor muy importante. A medida que envejecemos, vamos adquiriendo discapacidades y eso nos va dejando fuera del mundo digital. Un mundo digital que no es accesible, de un mundo digital que está creado desde una perspectiva capacitista y adultocentrista, donde cualquiera que se salga de ese rango, ¿sí? No tiene una participación plena, no tiene el acceso real a todo lo que implica Internet como poder, que es algo que no hace falta que les explique porque están todos los activistas de Latinoamérica acá justamente hablando del tema, ¿no? Pero empezar a comprender con todo esto que implementando técnicas de accesibilidad digital en la construcción de los productos digitales, podemos reducir la exclusión. Podemos reducir todos estos problemas que nosotros le nombramos si nosotros aplicamos técnicas de accesibilidad digital a la hora de construir los productos digitales. Podemos reducir todo esto. Parece extraño, ¿no? Pero si yo uso técnicas de lenguaje simple que van a ayudar a que personas con discapacidad cognitiva puedan comprender la información, yo estoy utilizando un tipo de lenguaje que va a hacer que un motor automático de traducción, como el caso del motor de Google, por ejemplo, pueda ser mucho más certero a la hora de hacer esa traducción. ¿Sí? Entonces, en cada una de estas, si yo estoy creando un código que es más accesible, va a ser un código que es más, digamos, es más cercano al protocolo con el que deben crearse las aplicaciones y por ende va a ser un código que es más seguro, que es más liviano, que es más robusto, que va a funcionar en una cantidad más amplia de dispositivos viejos, de dispositivos nuevos, de distintas plataformas de software, y puede funcionar en Windows, en Mac, en Linux, ¿sí? Nosotros tenemos en cuenta la accesibilidad digital, realmente estamos habilitando a un montón de personas en un montón de situaciones que no solamente son la discapacidad, sino también otros tipos de impedimentos, ¿sí? Sí. Y ahí, Susi, perdón, quería sumar lo que tú mencionabas sobre la edad, que ahí también hay una brecha. Tenemos una brecha de acceso donde las personas mayores, por ejemplo, a partir, hablando del escenario del COVID, tuvieron que enfrentarse a la digitalización de muchos trámites, de muchas transacciones, y, por ejemplo, ya no existen, o en muy pocos lugares tienen las cartas en los restaurantes de manera física, y se les pide que accedan a través de un código QR. Y tú les dices, tienes que escanearlo. Y hay un ejemplo, mis papás, es como, dicen, pero ¿qué es escanear? O sea, ya partimos desde un desconocimiento del uso de la tecnología
Y en eso también tenemos que pensar, cuando diseñamos estos productos o servicios digitales, pensar en una gran variedad de usuarios, con una gran variedad de necesidades digitales específicas y también distintas capacidades, ¿ya? Y ahí es súper importante, hablando del diseño de experiencias, ¿ya? Para la persona usuaria, el incluir dentro de lo que es el proceso de diseño el testeo con usuario, ¿ya? Total. Es muy importante ir testeando en diseño y también luego en el desarrollo para asegurar que estas tecnologías sean robustas de principio a fin. Otra cosa que pasó, Caro, también en Argentina, en la época de la pandemia, fue que se le pidió a las personas que no acudieran físicamente a los bancos a cobrar su jubilación y que lo hicieran a través de medios electrónicos. Y lo que terminó pasando ante la incertidumbre y el miedo de la pandemia y demás, se agolparon las personas de la tercera edad en los bancos, lo cual los expuso gravemente a la situación del COVID, y eso no lo pudieron frenar y quisieron dar una solución que no estaba adaptada a las personas, y por ende las personas no lo iban a poder realizar, no lo iban a poder hacer. Entonces, y también empezó a haber muchos como chistes en las radios y en la televisión, como diciendo, no saben usar el cajero o el home banking, pero saben usar la maquinita del casino, o están en Facebook, Claro. ¿sí? Y es como, sí, porque la maquinita del casino es accesible, está construida de una forma en la que el uso es intuitivo, en el que una persona no hace falta que sepa leer. ¿Cuántas personas utilizan los juegos de casino, por ejemplo, en inglés? Y los pueden utilizar de todas maneras, aunque no entiendan el inglés, ¿sí? Lo mismo pasa con Facebook. Facebook es bastante accesible y por eso lo tiene instalado mi papá, que tiene un J7, o una persona en un dispositivo de última generación, y lo puede utilizar, y es muy intuitiva la forma en la que se utiliza. Entonces, a veces criticamos sin haber analizado que quizá por qué sí están pudiendo utilizar ciertos software y ciertos hardware y por qué otro no, ¿sí? Y ahora espero que en este corto tiempo nos hayamos convencido de alguna manera de la importancia que tiene la accesibilidad digital, y sin embargo, el 96,8% de los sitios web no son accesibles, ¿sí? Y estamos hablando de lo básico, de un sitio web, ni siquiera entremos al mundo de las aplicaciones móviles, del Internet de las cosas, de la realidad virtual, de Meta, ¿sí? Como de cosas mucho más allá de un sitio web. En lo que es lo básico de un sitio web, la mayoría de los sitios web no son accesibles. Ahora, la gran pregunta, ¿qué estamos haciendo como Estado? Ahora Sole nos va a contar un poco sobre qué pasa en Chile con esto. Sí, lo que yo les voy a comentar a continuación tiene origen en una investigación que hizo la Pontificia Universidad Católica de Chile, que se lanzó este año, y los resultados no estaban muy alejados de la idea que tenía yo sobre el rol que juega el Estado frente al diseño de productos, de canales, de servicios digitales, porque, como para contextualizar, en Chile, por lo menos desde el 2015, existe un decreto, el decreto 1, donde, entre otras cosas, se mandata que los sitios web de los servicios públicos sean accesibles de acuerdo a la normativa vigente. No hay una bajada, no hay algo que explique cómo hacerlo, ¿ya? Digamos, de manera estandarizada y que sea conocido por la cantidad completa de servicios públicos. Y bueno, este estudio, ¿qué nos dice? Primero, que la accesibilidad, en este caso la accesibilidad universal y digital, no tiene prioridad política, ¿ya? Eso tiene mucho que ver también con la inexistencia de una política o un plan de accesibilidad general, de accesibilidad universal, y bueno, menos existe un plan o estrategia de accesibilidad digital.
Entonces ahí también nos preguntamos, ¿el Estado dedica o no dedica presupuesto fijo para desarrollar estas estrategias digitales, al menos centradas en sus servicios públicos? ¿Ya? En este caso, tampoco resultó muy positivo el panorama. También, Después, sí, dale, quería, Susi. también quería agregar que si bien estamos hablando específicamente de este estudio que está relacionado a la situación chilena, esto tranquilamente refleja la realidad del resto de Latinoamérica, ¿sí? Por lo menos la realidad argentina. Quizá acá, bueno, también obviamente en Argentina existe la ley de accesibilidad digital y hay ciertas medidas que se están tomando para el cumplimiento. Sin embargo, esta ley ya tiene 10 años y todavía la mayoría de los sitios, incluso los estatales, son inaccesibles. Entonces, si bien existe dentro de la agenda política, por decirlo de alguna manera, eh, no es algo que esté siendo cumplido ni siquiera por el propio Estado. Exactamente, acá bueno, este estudio detectó un sinnúmero de incumplimientos a lo que es el estándar internacional de accesibilidad web, que son las pautas de accesibilidad para el contenido web del Consorcio Mundial de la Web. Entonces, que ese es el estándar vigente hoy en día. Entonces, partiendo ya desde esa falta de accesibilidad, el Estado chileno en este caso, como cualquier otro Estado que no entregue estas directrices claramente, está excluyendo, ¿ya? Y ahí estamos hablando de netamente de una decisión política, ¿ya? Así como el que no sea prioridad, así como el que no se dedique el presupuesto necesario, ni existan tampoco los expertos en cada ministerio o en cada servicio público para poder orientar este desarrollo de servicios y de productos accesibles. Y bueno, también las instituciones encargadas de generar estrategias digitales y de inclusión, como por ejemplo Gobierno Digital de la Secretaría General de la Presidencia y también el Servicio Nacional de la Discapacidad, no trabajan de manera, digamos, conjunta, ¿ya? Y ese es un trabajo que debería darse para generar políticas o para generar estrategias o planes y ayudarse a generar también un plan nacional de accesibilidad digital. A lo mejor estoy soñando mucho, pero confío en que en algún momento eso pueda darse, sobre todo cuando en estos momentos se está hablando, no solamente en Chile, sino que en muchos otros países, de la transformación digital. ¿Ya? Entonces, que es muy Exacto. necesario considerar la accesibilidad digital pensando en que las estrategias de transformación no solamente tienen que ver con el Estado en sí de manera interna y sus procesos, sino que también cómo esos procesos y esas decisiones afectan a la ciudadanía. ¿Ya? Entonces, nuevamente nos encontramos con el factor político dentro de este ambiente de exclusión. Sí, es como justamente esto que decías vos, ¿no? Como no está en la agenda, no hay una estrategia transversal a todos los organismos. Entonces también sucede en Argentina que hay muchos organismos que comprenden la importancia y apuestan a eso y generan de alguna manera programas dentro de lo que es su competencia, ¿no? Su radio de acción, pero lamentablemente no están articuladas debidamente con otros sectores del Estado que pudieran hacer mucho más fácil y sobre todo más masivo, porque de otra manera no va a permear, ¿no? Este tema dentro del Estado como un todo si solamente hay esfuerzos que son, eh, digamos, sectorizados dentro de la totalidad del Estado, digamos. Exactamente. Y al ser sectorizados, los que pueden haber en ciertos servicios públicos, por ejemplo, pierden fuerza. Exacto. ¿Ya? Y como dicen, la unión hace la fuerza, así que yo creo que por ahí está el camino que hay que seguir. Bueno, también se detectó que las plataformas digitales en general del Estado son poco usables para personas con discapacidad, ¿ya? Y esto también afecta a las personas mayores, por ejemplo. Así que ahí hay otra deuda, digamos, de poder corregir esos incumplimientos, ¿ya? Porque no solamente se está incumpliendo con un estándar técnico,
qué son estas pautas de accesibilidad, sino que también se está vulnerando el derecho de acceso a la información. Entonces, eso quiere decir que el Estado no está respetando el derecho de acceso a la información y a las tecnologías que está, digamos, de alguna forma mandatado por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y Chile, por lo menos, ratificó esa convención. Por tanto, podríamos decir que deliberadamente está incumpliendo lo que tiene que ver con lo que es accesibilidad digital. También hace falta visualizar prácticas inclusivas de acuerdo a esta norma vigente, y a lo mejor profundizar o robustecer la normativa que existe hoy en día, desde la ley de discapacidad hasta pasando por este decreto que tiene que ver o que se relaciona con la accesibilidad web. Tampoco existe evidencia de procesos estandarizados ya a nivel de Estado para generar espacios o servicios digitales que sean incluyentes, que sean accesibles para cualquier persona y que estén enfocados en los usuarios. ¿ya? El usuario siempre tiene que ser el centro, y por eso es tan importante también, además de testear con ellos las soluciones que se estén creando para, digamos, enfocadas en la ciudadanía, también es súper importante incluir la accesibilidad digital desde los procesos de investigación, de research, desde cuando se empieza a gestar y a generar el proyecto. Dale, Susi. Quería volver sobre esto que comentabas de las plataformas digitales, ¿no? Que son poco usables para las personas con discapacidad. Esto, digamos, se evidenció durante la pandemia, a pesar de que los profesionales lo veníamos diciendo hace muchos años ya, pero pasó un caso muy particular en Argentina, donde un abogado ciego quería poder realizar a través del portal del Poder Judicial los trámites como digitales que se digitalizaron durante la pandemia, y esta plataforma no era accesible, entonces le impedía poder realizar su trabajo. Entonces ahí se demanda por primera vez en virtud de la Ley de Accesibilidad Digital Argentina, y este abogado gana ese juicio, y es muy importante esto, ¿no? Además de irónico, pero muy importante cómo el Poder Judicial tuvo que fallar en su contra por la falta de inaccesibilidad de su portal. Después apeló esa sentencia y volvió a perder en segunda instancia. ¿Sí? Dudo que eso vaya a la Corte en algún momento, pero en 2 ocasiones tuvo que sentenciarse en contra del Poder Judicial. Esto un poco activó el interés por la accesibilidad digital de otros organismos u otras empresas también, pero bueno, también se fue diluyendo el tema con el tiempo. Pero me parece un antecedente muy interesante para tener en cuenta. Nosotros lo que hacemos en estos espacios, como en el que estamos ahora, es buscamos incentivar la participación de las personas, ¿sí? Pero no nos sentamos a reflexionar que el medio digital a veces también presenta una gran cantidad de barreras. Entonces las personas no participan porque no quieren, porque no pueden, ¿sí? O porque hay un montón de barreras de por medio que hacen que se alejen del medio digital y que no encuentren ahí el espacio para empoderarse o las soluciones que puede brindarles el mundo digital. La democracia digital implica participación, ¿sí? Y la accesibilidad digital es la garantía de esa participación. Cuando nosotros vamos al consorcio, a la W3C, que es el consorcio que crea Internet, digamos, a grandes rasgos, lo que busca la W3C es mantener Internet como un espacio que sea universal, que sea seguro y que sea escalable, ¿sí? Y por eso la accesibilidad, la WAI, que es una división de accesibilidad que existe dentro de este consorcio, da estas técnicas para asegurarnos de que Internet siga siendo universal, ¿sí? Porque es lo que hace de Internet el instrumento que es, la universalidad. Sin embargo, si nosotros nos dejamos o seguimos permitiendo de alguna manera que se construya este mundo digital sin tener en cuenta la accesibilidad, lo que estamos haciendo es
impidiendo esa universalización. ¿Sí? Estamos generando barreras para un montón de personas. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Como siempre, utilizar nuestros privilegios, lo que sea que tengamos, para impulsar acciones en nuestro medio. Una de esas acciones puede ser exigir el cumplimiento de las normativas de accesibilidad digital de los países que cuentan con una legislación. ¿Sí? También hay que tener en cuenta que hay algunos países donde no vamos a tener una normativa que sea específica sobre accesibilidad digital, pero como dijo recién Caro, sí, considerando que esto deriva de un derecho humano del acceso a la información, y después de la pandemia muchos otros derechos humanos también empezaron a jugarse dentro del mundo digital, como el derecho al acceso a la salud, al trabajo, a la educación, ¿no? Pero ya derivado del derecho humano a la información, podemos utilizar esa ratificación de estos convenios internacionales con cualquier instrumento legal que tengamos dentro del país, ¿no? Para poder exigir el cumplimiento de esos derechos humanos. También es mucho más fácil si tenemos una ley de accesibilidad digital en nuestro país, por eso impulsar la creación de las leyes de accesibilidad digital en los países que no lo tienen también es una acción imprescindible en este momento. También impulsar la incorporación de la accesibilidad digital como materia dentro de las universidades, ¿sí? Cuando uno va a la parte técnica, ¿sí? A donde vamos a diseño, desarrollo de los productos digitales, que es donde esto donde esto se gesta, donde esta falta de inclusión se gesta, pero al mismo tiempo donde se puede salvar, ¿sí? No es que un desarrollador va a hacer algo inaccesible a propósito o se va a diseñar algo inaccesible a propósito. Pasa por no conocer estas técnicas y no conocer estos estándares y no conocer estas leyes y no construir conscientemente lo que hacemos. Y hoy en día en las universidades, en las currículas de las universidades, no estamos hablando ya solamente de Latinoamérica, sino del mundo. La gran mayoría de las personas que estudian alguna materia relacionada a la construcción de los productos digitales no tienen a la accesibilidad digital dentro de sus currículas. Es algo que después aprenden si les interesa, si nace desde ellos y empiezan a incorporar las prácticas, o en países donde son más altamente litigiosos, como en Estados Unidos, porque demandan, por ejemplo, al cliente y el cliente te exige que eso sea accesible, por ejemplo. Y, por último, cambiar nuestras prácticas diarias en el mundo digital por prácticas que son inclusivas. Hay un montón de cosas, de pequeñas cosas que hacemos todos los días y que si nosotros comenzáramos a empatizar y a decir, bueno, ¿cómo puedo mejorar esta práctica? Desde la elaboración de una idea y tratar de dejar fuera sesgos capacitistas, ¿sí? O, por ejemplo, si voy a crear un documento, ¿cómo puedo hacer que ese documento sea accesible? Así este documento va a poder ser percibido por todas las personas más allá de la discapacidad o del impedimento en el que pueden estar. Entonces, poder revisar nuestras propias prácticas diarias en el mundo digital y cambiarlas por prácticas inclusivas. Ahora, para cerrar, les quiero dejar esta frase, que es una frase que se le atribuye a Gibson, pero no está chequeado eso. Pero dice, el futuro está aquí, solo está desigualmente distribuido. ¿Sí? Hay un montón de cosas que yo sé que se discuten en estos espacios y la verdad agradezco mucho que FITS nos haya dado un espacio para hablar de este tema, que usualmente se discute más en los espacios de construcción de software. Pero acá donde están los activistas de derechos humanos digitales, donde estamos hablando de democracia, es imprescindible que empecemos a tener esta charla, porque es una forma de exclusión que es súper silenciosa y que está pasando desapercibida. Y quizá el poder ejercer esas prácticas y hacer este pequeño cambio sea un cambio drástico en la participación democrática de las personas en los ambientes digitales. Así que no sé, Caro, si querés agregar algo más. Yo creo que justamente como estamos hablando de democracia también, la democracia viene a fomentar que existan espacios de participación, ¿ya? Sobre todo de participación ciudadana. Entonces ahí la accesibilidad digital
como todo se está llevando ya a lo que son plataformas digitales, la accesibilidad digital juega un rol fundamental para que se permita, por ejemplo, a personas en situación de discapacidad interactuar, ¿ya? Comunicarse. Existen medidas o acciones de accesibilidad que tienen que ver con el acceso no sé, a lectura en bibliotecas digitales, ¿ya? Otros más ligados con la tecnología, que puede ser el voto braille. También puede existir el uso de tecnología, la aplicación de georreferenciación en museos, ¿ya? En las mismas bibliotecas, para que las personas con discapacidad visual se puedan trasladar, puedan orientarse dentro de ciertos espacios. Entonces, la tecnología está a nuestro servicio y nosotros estamos al servicio de la ciudadanía, ¿ya? Para facilitar cualquier proceso, sobre todo que tenga que ver con ejercicios propiamente democráticos, y permitirles también el informarse de fuentes que sean asertivas y fuentes que tengan, digamos, este acceso, digamos, que los incluya a todos. Y algo que yo siempre digo, la accesibilidad digital no es algo para el mañana, es ahora, ¿ya? Es un atributo que tenemos que tener sí o sí desde ahora ya en nuestros proyectos. Así que eso quería decirles y darles las gracias también por este espacio donde pudimos salir un poco de lo técnico y aterrizar un poco más este tema. Bueno, muchísimas gracias.